La experiencia de Sodoma y Gomorra con respecto a su destrucción se cumplirá en nuestros días. El llamado que hizo Jehová Dios de salir de Sodoma y Gomorra es el mismo llamado que hace nuestro Dios en la época actual de salir de las denominaciones religiosas que están en oposición a su ley. De esto vamos a hablar en el día de hoy. Bienvenidos, mis amados. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Gracias por suscribirte y aprovecho la oportunidad para enviar un fuerte abrazo a todos nuestros amigos y amigas que se han suscrito a lo largo de estos 5 años y permanecen en sintonía constante. Gracias también por compartir nuestro material. En esta hora, mis amados, los invito a orar para pedir al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento espiritual. Oremos. Bendito Consolador, gloria a ti, Señor, porque tú eres el que das el don del discernimiento. Tú eres quien nos enseñas, quien nos convence de juicio, de justicia y de pecado. Esa fue la labor para la cual Jesús te dejó en esta tierra hace 2000 años. Por lo tanto, te lo pedimos a ti directamente. Danos de ese discernimiento que necesitamos. Danos el colirio, Señor, y también danos tu unción, esa doble porción tuya que prometes a tus hijos en esta parte final de la historia. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, y a Jesús, nuestro Dios, le agradecemos el interceder por nosotros en este sentido. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Muy bien, amado. Vamos a abrir nuestras Biblias allí en el libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 19. Génesis, capítulo 19, versículos 17 al 26. Vamos a ver lo que nos dice el profeta Moisés en este sentido. Versículo 1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Me llama mucho la atención, amado, el relato nos muestra que a Sodoma llegaron dos mensajeros, pero recordamos que los mensajeros que llegaron a la tienda de Abraham primeramente eran tres. ¿No te has puesto a preguntarte alguna vez por qué fueron tres? ¿Por qué no fue uno? ¿No era suficiente un solo mensajero para hacer la labor que se hizo? ¿O por qué no fueron dos, sino fueron tres mensajeros que llegaron al campamento de Abraham? Uno de ellos se queda hablando con Abraham y dos de ellos se enrumbaron a Sodoma a cumplir la misión. A mí se me ocurre que estos tres mensajeros eran la deidad. Sigamos ahondando en este sentido y vamos a ver qué nos dice el relato, tal vez en este sentido. Muy bien, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Hizo una reverencia. Era costumbre en el tiempo antiguo hacer como especie de una reverencia a las personas que visitaban tu campamento. También era costumbre en el tiempo que toda persona que pasara cerca de tu campamento o cerca de tu casa, era la costumbre la de invitarlos a venir a tu casa y alojarlos y servirles. Esa era la costumbre. Cuando una persona no lo hacía,
entonces era considerado mal hospedador, era mal visto en su comunidad. De la misma manera, la persona o personas que eran invitados a venir a tu casa en atención a la invitación que se le hacía, si esa invitación era rechazada, también era mal visto eso y se consideraba una ofensa para el hospedador. Eso también debemos nosotros aprenderlo en nuestros días. Nosotros como mensajeros de paz vamos a visitar los hogares, las ciudades, y esperamos que en esos hogares y ciudades se nos invite a pasar y comulgar con la familia, específicamente para mostrar el conocimiento de la verdad. Cuando las personas no reciben esa invitación a la salvación, las escrituras nos dice que sacudamos nuestras sandalias y que salgamos por la misma puerta de la ciudad por donde entramos. Muy bien. Entonces, y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de nuestro siervo, de vuestro siervo, y os hospedéis. Y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, sino que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. De manera que estos dos mensajeros son invitados por Lot a que se hospede en su casa y que se laven sus pies, que coman del alimento que él va a preparar y que pasen esa noche allí y al día siguiente podían continuar su viaje. Estos dos mensajeros se negaron a la primera invitación, se negaron. Dijeron, no, dormiremos en la calle. Eso nos da a entender que estos mensajeros no tenían intención de tener ningún tipo de relación con ninguno de los habitantes de esa ciudad. ¿Y por qué decimos eso? Recordamos que la copa de iniquidad que nosotros los seres humanos llenamos trae como consecuencia que la puerta de la gracia se cierre sobre nosotros. Cuando esa puerta de gracia se cierra sobre nosotros, entonces los juicios de Dios caen sin misericordia. Mientras esa puerta de la gracia no se ha cerrado, los juicios de Dios caen, pero con misericordia, totalmente diferente. Así que estos dos mensajeros no llevaban la intención de relacionarse ya con ninguna de los habitantes de esa ciudad. Esa ciudad había colmado su copa de la iniquidad. Pero allí estaba Lot y recordamos que el otro mensajero que conformaba a este grupo de tres estaba conversando con Abraham en ese momento. Abraham estaba intercediendo por una familia, por su familia que se encontraba allí en la ciudad de Sodoma y Gomorra. Ya teniendo en cuenta esta parte de la historia, sigamos con lo que está referido específicamente a Lot. De manera que estos ángeles o estos mensajeros no quisieron entrar a su casa. Consideramos que estos mensajeros consideraban a Lot como uno más de la ciudad, de esas dos ciudades, mejor dicho, como un hombre y su familia como parte rebelde de la ciudad. Por eso no quisieron entrar, pero Lot insistió. Aquí podemos también nosotros aprender algo. Mientras nosotros estemos involucrados en las cosas de este mundo, aunque alguien esté intercediendo por nosotros,
Dios puede estarnos considerando a nosotros como parte rebelde del mundo, porque todavía no nos hemos divorciado de las cosas de este mundo. Todavía practicamos aspectos de este mundo. Todavía tenemos afectos de este mundo en nuestro corazón. Por lo tanto, Dios, nuestro Dios, nos considera parte rebelde del mundo, aunque alguien esté intercediendo por nosotros. Y en este caso voy a poner un ejemplo. Nosotros los padres, tal vez tenemos hijos que hemos educado en el temor a Dios, en el temor a Jehová desde niños, pero cuando ellos llegaron a la adultez tomaron la decisión de no servir a Dios, sino que se han involucrado en forma directa y hasta ese momento definitiva con las cosas del mundo. Nosotros seguimos orando por ellos para que el Espíritu Santo quebrante sus corazones por encima de la resistencia de ellos. Nosotros seguimos intercediendo, pero cuando Dios aplica el juicio, si ellos no han respondido a esa intercesión y se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Cristo, Dios los sigue teniendo a ellos como parte de la ciudad rebelde y van a sufrir los castigos de que el Señor va a derramar sobre el mundo. Y este ejemplo podemos aplicarlo en otras situaciones, pero por lo pronto creo que este ejemplo es bastante claro para cada uno de nosotros. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Recordamos que las ciudades de Sodoma y Gomorra habían caído en un estado de perversión total, de corrupción inmoral total. Practicaban la zoofilia, la pedofilia, practicaban la homosexualidad. A eso me refiero cuando digo que habían caído a una posición de perversión y corrupción total. Así que cuando el profeta nos dice, sácalos para que los conozcamos, está diciendo, sácalos para que tengamos sexo con ellos. Esa era la costumbre en Sodoma y Gomorra. Por eso es que a los que practican la homosexualidad se les llama sodomitas. Vamos a ver qué más nos dice el texto bíblico. Y voy a hacer una acotación. ¿Sabe, amados? Se acerca el tiempo cuando la Biblia ha de ser recogida, ha de ser quemada, cuando la Biblia va a ser objeto de cárcel y de condena y de muerte. Sí, ¿por qué? Porque el sistema inmoral que habita en este mundo va a justificar esa inclinación antinatural del ser. Lo va a justificar. Ya hay leyes que lo justifican. Y las personas que están incursos en este delito moral, ¿verdad? Y es un delito moral a la luz bíblica. Ellos, al saber o al enterarse definitivamente, el mundo se entera definitivamente que la Biblia los acusa como inmorales, como pecadores, como pervertidos, como perversos. Ellos van a atentar contra la Biblia, van a tratar de extraerla del mundo y van a promulgar leyes que impidan que la Biblia esté en los hogares. Y van a sancionar a todas aquellas personas que persistan en tener la Biblia en sus hogares y leerla. Entonces, nosotros ya debemos irnos
preparando para ese momento, conocer la Biblia en todos sus aspectos lo más que podamos. Es muy difícil que una persona tenga un conocimiento total de lo que está escrito en la Biblia, pero sí lo hay, sí existen esas personas, pero supongamos que nosotros no somos uno de ellos. Conocemos la Biblia, gran parte, podemos interpretarla, gran parte, pero entonces afinquémonos en eso, en conocerla aún más, en estudiarla aún más, en comulgar con ella aún más, para que cuando la Biblia sea recogida no tengamos necesidad de ella, porque la tenemos en nuestra mente, la tenemos en nuestro ser, la tenemos en nuestra sangre. Y cuando la Biblia esté en nuestra sangre, entonces es que estamos reflejando el carácter de Cristo, el carácter de la deidad. El Espíritu Santo ha logrado su objetivo en nosotros. Por eso es que es necesario que estemos en este momento, en este frágil momento de paz, aprendamos de la Biblia todo lo que podamos, mi amado. De manera que la Biblia va a ser recogida y uno de las instituciones, si es que las podemos denominar así, que van a atentar contra ella son las personas que están incursos en este delito moral. Van a ser nuestros acérrimos enemigos de la Biblia y de nosotros los que queremos permanecer adscritos a la ley de los 10 mandamientos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Estamos hablando leyendo en el versículo número 6, cuando estos varones vinieron de noche a la casa de Lot y haciendo gran estrépito, gran escándalo, golpeaban la puerta de la casa de Lot para que Lot sacara a estos viajeros afuera, a fin de que esta población perversa los violara. Ese es el término correcto allí. Estos dos varones iban a ser violados por la población de Sodoma. Y dijo Lot: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Aquí Lot trata de apaciguar la situación y los llama a ellos hermanos míos. Es decir, vecinos míos, nos conocemos, hemos estado en la puerta donde se efectúan los juicios de la ciudad, hemos conversado con los ancianos de la ciudad, con los que ostentan las leyes de la ciudad, etcétera. Nos conocemos, por eso es que Lot trata de apaciguar la ira o la lujuria de estos hombres utilizando el término hermanos. Debo decir, querido amado, que aunque la palabra nos está diciendo que los varones de la ciudad, las mujeres también formaban parte del mismo concepto de vida de los hombres de Sodoma. También estaban corrompidas, también habían caído en el foso de la perversión. Y eso lo constatamos cuando las hijas de Lot violan a su padre para tener descendencia de él. Eso nos indica que las mujeres también habían caído en ese foso de perversidad. Muy bien. He aquí ahora, dice Lot, he aquí ahora, yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Tengo dos hijas señoritas. Entonces, las hijas eran señoritas, pero estaban mentalmente corrompidas, amados. Muchas veces nosotros, como padres, podemos llegar a pensar, como amamos a nuestros hijos, que nuestros hijos e hijas son incapaces de pensar o actuar inmoralmente. Y caemos en el error de justificarlos. Y es un gran error. Nosotros debemos recordar cuando nosotros fuimos jóvenes, cuando fuimos adolescentes, hasta cuando fuimos niños, que fuimos capaces de engañar, que fuimos capaces de tramar una conspiración,
que fuimos capaces de hacer daño a otros. Debemos recordar que posiblemente muchos eran, sin saberlo los padres ni ellos mismos, eran adictos a la pornografía, que habían caído en el robo, ¿verdad? Tenemos que saber que en la adolescencia nosotros pudimos haber atravesado por esas experiencias, de manera que nuestros hijos, una generación después que nosotros, va a atravesar por experiencias más difíciles que nosotros en ese sentido, difíciles porque van a ser experiencias más perversas, porque Satanás para cada generación tiene experiencias similares, pero más corrompidas y perversas. La trampa es más difícil, más peligrosa. Entonces, estas muchachas, señoritas, vírgenes, que después violaron a su padre, aún estando en su casa y diciendo Lot que eran señoritas, que no habían conocido varón todavía, ya estaban corrompidas por la cultura perversa de Sodoma y Gomorra, amado. Tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced con ellas como bien os pareciere. Cuando Lot es capaz de decir eso, no es porque ha dejado de amar a sus hijas. No, ya Lot ha entendido, así como entendió Abraham, que estaba en la presencia de 3 mensajeros que no eran humanos, sino que eran 3 mensajeros celestiales. Abraham entendió eso y por eso se quedó conversando con uno de ellos y todavía no se habían ellos identificado como tal. Entonces Lot también tuvo que habérsele revelado en ese momento quiénes eran estos 2 hombres. Y por eso es que él se atreve a entregar ahora a sus hijas con tal de salvaguardar la dignidad de estos 2 viajeros. Y aquí yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced con ellas lo que bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Están bajo mi protección. Pero como hemos explicado hace un momento, Lot tuvo que haber comprendido que estos 2 viajeros no eran cualquier viajero, no eran hombres comunes, sino que eran mensajeros celestiales. Y ellos se respondieron, la población de Sodoma y Gomorra respondieron, quita allá, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Es decir, ahora tú eres más perfecto. Es decir, ahora te la vas a dar de santo. Es decir, ahora te la vas a dar de muy moral. Y vives entre nosotros y te quieres hacer juez de nosotros, de nuestra forma de vida. Ahora te haremos a ti más mal que a ellos. Dice, vas a ver ahora lo que te sucederá a ti, a tu casa y a ellos también. Y hacían gran violencia a Lot y se acercaron para romper la puerta. De manera que, mi amado, déjame decirte que por esta experiencia vamos a pasar dentro de poco. Nuestros vecinos, aquellos que no han querido tener ninguna relación con Cristo, que te han conocido desde hace tiempo como hombre o mujer cristiana o cristiano, que tal vez tú les hayas servido por el simple hecho de mantener una vida moral delante de Dios, una vida moral correcta, y ellos, como no quisieron tener relación o pacto con Cristo, ellos serán capaces de agredirte, ellos van a ser capaces de, como dice aquí, se acercaron para romper la puerta y hacer gran violencia a Lot. Eso mismo va a suceder cuando el espíritu de Satanás gobierne a la humanidad, y eso está muy pronto a suceder. No va a pasar un siglo, no va a pasar 50 años, amado. Eso está a punto de suceder porque
las huestes satánicas se están alineando con los seres humanos para llevar o para concluir el conflicto final. Sin ellos darse cuenta, están enrumbados a eso. Ellos pretenden erigir un mundo, un nuevo orden mundial de paz y tranquilidad y de prosperidad, pero en realidad están alineándose para el conflicto final, la guerra del Armagedón. De eso hablaremos en otro momento. Vino a este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Amado, debemos tener mucho cuidado con esto. Los ángeles de Dios están en la tierra y están alargando su mano para tomar a todos los que han hecho pacto con Cristo, que se mantienen en pacto con Cristo, que luchan contra la inmoralidad de este mundo. Los ángeles están sacando sus manos para meternos en el refugio de la casa. El refugio de la casa es Cristo, amado. Nos están metiendo en el refugio de la casa. Al cerrar la puerta, mis amados, ya Sodoma y Gomorra habían colmado la copa de la iniquidad de Jehová. Por eso fueron enviados estos dos mensajeros para destruir a Sodoma y a Gomorra, para destruir a sus habitantes. Los habitantes, como ya hemos dicho, cayeron en un estado de perversión y corrupción moral total. Toda la población, hombres, mujeres, niños, hasta los animales, estaban en la misma situación de perversión. Así que al colmar la copa de iniquidad de Jehová, Jehová decide destruir a estas poblaciones junto con sus animales, juntos con la agricultura, junto con las ciudades. Todo queda destruido o iba a quedar destruido. Los ángeles entraron a la casa de Lot y cerraron la puerta. Luego llegan los habitantes de estas ciudades a golpear la puerta que se había cerrado para que Lot sacara a la calle a los dos viajeros. Y les dice: sácalos para que los conozcamos. Ya hemos dicho que el término conocer aquí significa que iban a ser violados sexualmente estos mensajeros. Esa era la costumbre en Sodoma y Gomorra. Esa era su cultura corrupta. Ya habían perdido ese sentido moral, ese sentido de límites. Habían violentado la ley moral suya y la de Dios, por supuesto. Fíjate lo que nos sigue diciendo el 6. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Nuevamente Lot abre la puerta para conversar con Sodoma y Gomorra, para darles una oportunidad, esa oportunidad de gracia. Encontramos entonces aquí que la puerta de la gracia en Sodoma y Gomorra se había cerrado previamente. Sí, vamos a utilizar ese término, previamente. ¿Por qué? Los ángeles cerraron la puerta y al cerrar la puerta del hogar de Lot, también se había cerrado la puerta de la gracia para Sodoma y Gomorra. Sin embargo, Lot volvió a abrir la puerta y salió a conversar con Sodoma y Gomorra para que desistieran de sus intenciones. Esta apertura de esta puerta que hace Lot es como decir una última oportunidad de salvación para estas ciudades, que es lo mismo que puede estar sucediendo en nuestro tiempo. Hay una puerta de la gracia que se cierra previamente.
pero aún no se ha cerrado. Todavía permanece algo abierta. ¿Para quiénes? Para nosotros, los que nos llamamos pueblo de Dios del tiempo del fin. Todavía no se ha cerrado para nosotros. Hay una oportunidad. ¿Para qué? Para que nosotros nos sintonicemos con Cristo, para que nosotros confirmemos nuestro pacto de lealtad con Cristo. Ya no es hora de estar cantando canciones pseudocristianas con rock and roll o con bachata o con reggae, etcétera. Ya no hay tiempo para eso. Es el tiempo de afinarnos con Cristo. Ya no es tiempo de seguir violando el primero y segundo mandamiento de la ley de Dios en los meses de diciembre, cuando nos unimos a Sodoma y a Gomorra para adorar a Nimrod, para adorar en Navidad. Ya no es tiempo para eso. Entonces, todavía la puerta de la gracia no se ha cerrado previamente para nosotros. Y digo previamente, mi amado, porque se supone, a la luz de lo que hemos estudiado a lo largo de 181 años, que se debe dar un fuerte pregón sobre esta tierra para llamar a los de la 11ª hora, para llamar a los que están en Sodoma y Gomorra, que todavía tienen temor de Jehová. Entonces, para dar ese fuerte pregón, se requiere, mi amado, que hayamos sido sellados. Es decir, necesitamos la unción del Espíritu Santo sobre nosotros, la lluvia tardía. Y la lluvia tardía no se va a derramar sobre un pueblo que está adorando en Navidad, amado, que está cantando rock and roll en los templos, en los cultos de adoración. Y estoy mencionando algunas cosas. El Espíritu Santo no se va a derramar sobre una institución que tiene nexos con el concilio ecuménico. No, amado, el Espíritu Santo no se va a derramar en esa institución. El Espíritu Santo no se va a derramar si nosotros no hemos completado nuestro proceso de sellamiento en esta parte de la historia de este mundo. Entonces, los que nos llamamos pueblo de Dios, tenemos que tener claro que para recibir la lluvia tardía tenemos que completar nuestro proceso de sellamiento. Y ese proceso de sellamiento se completa es viviendo en santidad delante de nuestro Dios, despreciando todos los cultos de Babilonia. En este caso vamos a utilizar a Sodoma y Gomorra. Los cultos de Sodoma y Gomorra, sus costumbres, sus canciones, su pornografía, todo eso tenemos que olvidarlo. Sus modas, debemos despojarnos de todos estos aspectos de Sodoma y Gomorra si queremos ser sellados en este tiempo, amado. Antes que se cierre la puerta de la gracia previamente para nosotros. Porque primero el juicio culmina en la casa de Jehová. Entonces, al culminar el juicio en la casa de Jehová, es que se va a enjuiciar a la ciudad, conforme lo dice Ezequiel capítulo 9. De manera que al cerrarse la puerta de la gracia en forma previa para nosotros, en este proceso de zarandeo en el cual estamos, unos quedarán sellados, otros quedarán automáticamente marcados. Para los que queden marcados no va a haber una segunda oportunidad de gracia, amado. Quedaron marcados, han colmado la copa de iniquidad de Jehová. Así que ellos no van a regresar, no van a echar mano de la gracia, porque ya ellos cerraron definitivamente su puerta al negarse a corregirse, al negarse a reformarse. Y cuando hablamos de reforma, nos referimos a que en la Shekinah está el vaso del maná escondido. Los que nos llamamos pueblo de Dios debemos obedecer la reforma pro salud, porque la reforma pro salud es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel,
Nadie se va a salvar de los que nos llamamos pueblo de Dios violentando el vaso del maná escondido que está en la Shekinah, porque ya este mensaje se ha dado a lo largo de 180 años. No importa que seas miembro regular, no importa que seas líder, no importa que ostentes una credencial pastoral, eso no te exime ni para cumplirlo, ni para no enseñarlo. Amados, la puerta de la gracia se va a cerrar previamente para nosotros. Y cuando se cierre, debimos haber quedado sellados para poder recibir el derramamiento del Espíritu Santo que nos capacitará para dar el fuerte pregón. Y regresando acá, Lot abrió la puerta. Nota lo siguiente: Lot abre la puerta y sale y la vuelve a cerrar. Eso significa que hay un cerramiento de puerta de la gracia para Sodoma y Gomorra. Pero ellos van a decidir en ese momento crucial. Y les dice Lot: os ruego, hermanos míos, que no hagáis esta maldad. Todavía Lot los llama hermanos, los llama vecinos, los llama amigos, llamándolos a la reflexión. Es lo mismo que está sucediendo por las redes sociales. El Espíritu Santo tiene cientos de atalayas anunciando que el momento es crucial, que hay que tomar decisiones ahora. Y les está diciendo estos atalayas no solamente a la ciudad, sino al pueblo que se llama pueblo de Dios, que es el momento de tomar una decisión drástica, porque el momento es crucial. Y los atalayas nos dicen: hermanos, es el momento de santificarnos, es el momento de apurar el sellamiento en nuestras vidas. Dejemos de seguir involucrados con los cultos paganos de Sodoma y Gomorra. Y repito, Sodoma y Gomorra en este caso que estamos estudiando, de manera que nuestro Dios tiene atalayas que están pregonando esta verdad. Y repito, como el hombre aquel que durante 7 años pregonó por todas las calles de Jerusalén que iba a ser destruida. 7 años, día y noche, 24 horas al día, ese hombre pregonando. Lo tomaron preso y lo metieron en la cárcel donde murió. En el año 70, la ciudad de Jerusalén cayó en manos de los romanos y fue destruida. Y gritaban los habitantes de la ciudad: Icabod, Icabod, que significa la gracia se ha terminado, la gloria se ha ido. En nuestros días, también en nuestro pueblo y en la ciudad, hay muchos que están pregonando: la ciudad va a ser destruida, la gloria se va a ir, la puerta de la gracia se va a cerrar. Pero así como hay atalayas que anuncian, igual que este hombre, hay otros que están persiguiendo de una u otra forma a los atalayas que el Señor ha colocado sobre los muros de Jerusalén, para que no sigan pregonando eso, para que no sigan alertando al pueblo, para que no sigan queriendo que los miembros del pueblo se santifiquen. Y finalmente, al cerrarse la puerta de la gracia, que sucedió allí en Jerusalén, momentos antes, cuando entran los ejércitos de Roma a Jerusalén para destruirla, allí la ciudad colmó su copa de iniquidad y cerró la puerta de la gracia. Muchos murieron en ese momento, pero los que no murieron fueron los que permanecieron adscritos a esa profecía dada por Cristo. Ninguno de ellos murió, pero los que se opusieron, los que le hicieron la vida imposible a ese hombre que pregonaba por las calles que la ciudad iba a ser destruida, ellos murieron. Sí, amado, a nosotros también nos va a suceder lo mismo. ¿Quiénes son los que van a morir en este caso? Aquellos que queden marcados
porque no quisieron santificarse. Esos quedarán muertos y van a perseguir a sus hermanos espirituales con acérrimo encono y los van a entregar en manos del nuevo orden mundial. Podemos decir eso en nuestro tiempo. Van a entregar a nuestros hermanos a las autoridades y van a decir los culpables de que no haya unidad son ellos porque ellos son disidentes. Ellos no son nuestros, se hacen pasar por nosotros, pero ellos fueron excluidos. De esa manera van a actuar los que queden marcados en esta fase previa del cierre de la puerta de la gracia. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Estos varones están bajo mi protección, están en mi hogar. Tengo 2 hijas para que Lot dijera que tiene 2 hijas señoritas para entregárselas a estos perversos de la ciudad. Lot tuvo que haber reconocido que esos varones que él había alojado no eran varones comunes, sino que estos eran mensajeros celestiales. Ya él tuvo que haberlos reconocido, así como Abraham reconoció a estos 2 viajeros y al viajero que se quedó conversando con él y con el cual está intercediendo por Lot. Abraham los había ya reconocido, por eso se queda hablando con ese viajero, con ese otro viajero. Ese otro viajero no se había identificado, pero Abraham lo había ya reconocido. De manera que Lot también había reconocido a este viajero. A nosotros también nos va a suceder lo mismo. Nosotros en rebelión, los que permanecen en rebelión reconocen que están esos atalayas en los muros de Sión pregonando. Ellos lo reconocen, saben que el mensaje es cierto, tanto para la ciudad como para los que se llaman pueblo de Dios. El mensaje es cierto, el alerta es cierta, pero no queremos escucharla. Voluntariamente cerramos nuestros oídos. De manera que lo que sucedió en tiempos de Lot, que es una historia, amado, escatológica, con la cual nosotros podemos retratarnos en el día de hoy. De manera que Lot reconocía a estos viajeros como viajeros enviados del cielo. Y por eso es capaz de renunciar a la seguridad moral y física de sus hijas por proteger a estos viajeros. Y ellos se respondieron, quita allá, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros. Lot los llama a ellos amigos, hermanos, vecinos, pero ellos lo consideran a él extraño. Ha vivido largos años en Sodoma y Gomorra, es conocido Lot y su familia. Lot comerciaba con ellos. Lot se sentaba con ellos en la puerta de la ciudad donde se ejercían actividades de justicia. Lot era muy conocido, era tan rico o más rico que algunos de ellos. Pero esta gente lo consideraba a él extraño. Tú no formas parte de nosotros, tú no eres de nosotros. Y ahora quieres convertirte en un juez moral. Es lo que está diciendo. ¿Va a suceder eso con nosotros? Sí, amado. Sí, tú no eres de nosotros. A este siervo en una ocasión le dijeron así, tú no eres de nosotros. Y a muchos otros les han dicho lo mismo. A medida que nos acerquemos al tiempo, nuestros hermanos espirituales que no están preocupados por su santificación dirán, nosotros no somos de ellos. ¿Qué significa? Ellos no son de nosotros. Nosotros somos aparte. Pero ellos se llaman también de tal denominación, tal sí. Ellos se llaman, pero no lo son. Preparémonos para ese momento, amado. Y ellos se respondieron, quita ya, y añadieron, vino este extraño a habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos
y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Eso me parece similar al tiempo de los antidiluvianos. Cuando la puerta del arca se cerró y empezó a llover, entonces los rebeldes se acercaron a la puerta para romperla, para poder entrar al arca. Sí, en nuestro tiempo va a suceder lo mismo. Van a hacer fuerza contra la puerta. Y ya eso sucedió en 1844, cuando Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. Abrió la puerta y entró al santísimo y la cerró. Los que entraron con Cristo en 1844, que fueron de todas las denominaciones cristianas, entraron con Cristo al lugar santísimo. Pero cuando Cristo presenta la Shekinah, y en la Shekinah está la ley de Dios, la ley de los 10 mandamientos, y está el sábado, entonces la cristiandad, el protestantismo abrió la puerta y se salió del lugar santísimo y pretenden ahora salvarse en el lugar santo. Pero en el lugar santo, mi amado, ya no hay intercesión. La intercesión está en el lugar santísimo. Ya no hay ministerio sacerdotal en el lugar santo, de manera que el protestantismo cerró su puerta de la gracia en 1844. Y la puerta previamente, amado, fíjate, en 1844 se cierra la puerta de la gracia en forma previa para el protestantismo como instituciones. Y los que permanecieron en el lugar santísimo, que aceptaron el sábado y la ley de Dios y la justificación por la fe, permanecen en el lugar santísimo y que están viviendo de acuerdo al conocimiento que han adquirido, que están sacrificando sus vidas sobre el altar del holocausto diariamente, están con Cristo en el lugar santísimo. Pero la puerta de la gracia se cerró previamente para el mundo protestante. ¿Por qué? Porque el mundo protestante rechazó el primero y el segundo y está rechazando el tercer mensaje apocalíptico de Apocalipsis 14, el triple mensaje angélico, lo están rechazando. Pero el Señor todavía tiene misericordia y para la 11ª hora que está próximo, está en el dintel de nuestras puertas, en la 11ª hora serán llamados aquellos que por ignorancia permanecieron en las instituciones protestantes y evangélicas, que han servido a Dios, que en esta generación han aprendido a amar a Dios, pero por causa de su dirigencia se han mantenido en rebelión contra la ley y contra el sábado. Ellos aceptarán el mensaje tal cual es, lo aceptarán. Y luego que ellos lo acepten, la puerta de la gracia se cerrará definitiva y lloverá fuego y azufre del cielo, amado, tal cual sucedió en Sodoma y Gomorra. Notemos lo siguiente. Y ellos se respondieron, eso nos dijo el versículo número 9, que se acercaron para romper la puerta, pero la puerta no se va a romper, amado, porque el arca, la puerta del arca permaneció firme. La puerta que da acceso al lugar santísimo queda firme. Y los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot: el mundo va a quedar en tinieblas, porque aquí nos dice, fueron heridos de ceguera. La ceguera espiritual se acentuó en ellos. Tinieblas cubrirán los pueblos y oscuridad las naciones. El hombre, la humanidad ya no tendrá el discernimiento espiritual, lo habrán perdido porque ellos mismos se encargaron de cerrar la puerta con su actitud, con su negativa, con su rebelión. Cierran la puerta de la gracia y quedan en tinieblas. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? ¿Tienes aquí algún extranjero, algún vecino que se reúne contigo y que está de acuerdo contigo? ¿Tienes aquí a tus yernos? Bueno, entonces prepáralos para la huida. Aquí nos dice: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar.
Mira lo que dice el versículo, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo. Esto es interesante, no solamente nuestro Dios tuvo misericordia con la familia de Lot, sino también con lo que poseía, porque aquí no los dice, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Si tú tienes bienes, si tienes propiedades, sácalo de este lugar. Nosotros también, lo que tengamos, saquémoslo de este lugar, saquémoslo de las ciudades, saquémoslo del mundo. No solamente a nuestra familia, sino lo que tenemos juntamente con nuestra familia. Porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlos. Y aquí este versículo es clave para confirmar aquello que dije, la copa de la iniquidad fue colmada por Sodoma y Gomorra y se dictaminó ya la sentencia, van a ser destruidos. Antes que estos varones llegaran, como dije anteriormente, llegaran a Sodoma y Gomorra, ya la sentencia estaba dada, van a ser destruidos. Tal cual en nuestros días. La Biblia, las escrituras, las profecías nos dicen, este mundo va a ser destruido, pero la puerta de la gracia todavía no se ha cerrado. La sentencia estaba sobre Sodoma y Gomorra. Va a ser destruido porque colmó la copa de la iniquidad. Pero Lot abrió la puerta para darle una oportunidad a Sodoma y Gomorra. La gracia se estaba extendiendo en ese momento y Sodoma y Gomorra tomó la decisión. Así que los ángeles metieron a Lot, alargaron su mano, tomaron a Lot, lo introdujeron en la casa y cerraron la puerta. Y así la puerta quedó sellada. Los ángeles sellaron la puerta tal cual sucedió en el arca de Noé. Los ángeles cerraron la puerta, porque si la puerta no la hubiesen cerrado los ángeles, tal vez Noé habría abierto la puerta como lo hizo Lot. Vamos a ver qué otra cosa podemos aprender. Versículo 14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Sabes, mi amado, el capítulo 18 de Apocalipsis nos habla de un ángel que está diciendo lo mismo, que va a haber una ciudad que va a ser destruida, Babilonia. Y el ángel nos está diciendo, para que no recibas las plagas que van a ser derramadas sobre Babilonia, escapa por tu vida. También nos los están diciendo ahora. Y vamos a hablar más adelante que ese mismo ángel es el mismo ángel que estuvo en Sodoma y Gomorra. Pero por lo pronto vamos a seguir leyendo acá el versículo 15, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Los ángeles también en nuestro tiempo nos están sacando. Cada vez que hay noticias de lo que sucede en el mundo, es una alerta. Es una forma en que los ángeles nos están sacando de la ciudad, pero muchos pretenden quedarse en las ciudades. El problema en sí no está, diría yo, en que salgamos o no salgamos de las ciudades porque tengamos o no tengamos los medios para hacerlo. El asunto es que la ciudad no ha salido de nuestra mente, amado. Es el problema. Cuando la ciudad salga de nuestra mente, y salir de la ciudad es que ya no tengamos afecto de ninguna clase en las ciudades. Entonces nuestro Dios, Él sabrá cómo sacarnos. Si no tenemos las posibilidades, Dios tiene las posibilidades y nos las abrirá en su momento oportuno.
Pero eso es si nosotros hemos sacado a Sodoma y a Gomorra de nuestras mentes, de nuestras vidas. Pero mientras tengamos afectos por las cosas de Sodoma y Gomorra, no va a haber oportunidad para que nuestro Dios nos abra las puertas de escape. Mira lo que sigue diciendo. Versículo 17. Y cuando los hubo llevado fuera, dijeron los ángeles, escapa por tu vida. Lo mismo para hoy, escapa por tu vida. No te amarres a una denominación cristiana, a una denominación religiosa. Cristo no viene a buscar denominaciones religiosas. No. Cristo viene a buscar un pueblo celoso de buenas obras, santificado por la obediencia. Ese es el pueblo. Y ese pueblo está conformado por todos aquellos fieles que gimen y claman dentro de las denominaciones religiosas. Ese es el pueblo de nuestro Dios. No creas que porque tienes un nombre denominacional, que como lo dice algún escrito, fue colocado por Dios en una visión, no te garantices eso. No, porque muchos de esa denominación no serán sellados. Eso ya lo estudiamos, creo que en el programa anterior. Escapa por tu vida, no mires atrás ni pares en toda la llanura, escapa al monte, no sea que perezca. Entonces el Señor nos está diciendo, escapa al monte, pero Lot le dice, no tengo las fuerzas para llegar hasta el monte, hasta el campo más allá. Soy viejo, estoy cansado, déjame en esta ciudad pequeña. Los ángeles convinieron, te vamos a dejar en esta ciudad pequeña y no vamos a hacer destrucción hasta que salgas de esa ciudad pequeña. Para nosotros también es el mensaje, sal de las ciudades grandes, haz el plan para salir, dile a Dios, dile a Jehová que quieres salir, que te dé los medios, escapa a una ciudad pequeña, a un pueblo lejos de la mundanalidad y luego no te conformes con estar allí, sino que prepárate para una huida definitiva. Cuando se dé el decreto dominical, ya no habrá tiempo para escapar. Habrá que batallar en las ciudades, habrá que batallar en los pueblos pequeños, donde quiera que estemos habrá que luchar. Y te alerto, amado, aunque hayas logrado vivir en el campo también serás perseguido. En el campo también estará Satanás para atormentarte, porque el único campo de refugio es Cristo. Allí es donde tenemos que refugiarnos. Tenemos que hacer las cosas como dice el Señor, no dejar de hacer una cosa por hacer lo otro. Las dos cosas tenemos que hacer, obedecer al Señor y prepararnos para lo que ha de acontecer, estemos donde estemos. El sol salía sobre la tierra cuando llegó Lot a Zoar. Todo está ocurriendo de noche en la oscuridad. Los hombres, los habitantes de Sodoma habían caído en una oscuridad espiritual. Pero también las sombras de la noche, las tinieblas de la noche, que es lo mismo que va a suceder en nuestro tiempo. El mundo va a ser sumido en la oscuridad total, no solamente oscuridad espiritual, sino que el mundo va a estar en tinieblas, porque así nos los dice allí el capítulo 16 de Apocalipsis, donde se nos narra cuando caigan las 7 postreras plagas. Y habrá oscuridad sobre el trono de la bestia. Y recordamos, mi amado, que para ese tiempo la bestia gobernará el mundo. Así que el mundo estará en tinieblas. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Ahora, en el libro Testimonio para Ministro, en la página 446, quiero compartir con ustedes este otro dato. Mira cómo dice, el mismo ángel que visitó a Sodoma está dando la amonestación. ¿Cuál ángel? El mismo ángel que destruyó a Sodoma está dando la amonestación, escapa por tu vida.
¿Cuál es ese ángel que nos está diciendo en nuestro tiempo, escapa por tu vida? El cuarto ángel de Apocalipsis 18, amado. Ese es el ángel. Las copas de la ira de Dios no pueden ser derramadas ni destruidos los impíos y sus obras hasta que todo el pueblo de Dios haya sido juzgado. Como le dijeron los ángeles a Lot, no podré hacer nada hasta que tú hayas llegado a esa ciudad. Aquí nos dice, no podré hacer nada hasta que hayas quedado sellado. Es lo que nos está diciendo. Nos dice, los impíos y sus obras hasta que todo el pueblo de Dios haya sido juzgado y los casos de los vivos, así como los de los muertos, estén decididos. Los casos de los muertos fueron decididos en el momento en que Cristo pasó al lugar santísimo y expió el santuario, como lo dice Daniel 8:14. Los pecados confesados sinceramente que manchaban el santuario desde Adán hasta el 22 de octubre fueron borrados. Allí los casos de los hijos de Dios que estaban muertos desde Adán hasta el 22 de octubre fueron resueltos allí. Ahora tenemos que pensar a qué otros muertos puede estarse refiriendo. Los muertos, si tú mueres hoy, amado, tú tienes que haberte garantizado que a lo largo de tu vida tú completaste el proceso de sellamiento en ti, porque tienes que bajar a la tumba habiendo sido sellado. No es en la tumba que vas a ser sellado. Es durante tu vida que se cumple ese proceso. Entonces, estamos siendo procesados estando con vidas. Ese es el juicio de los vivos. Día tras día se ventilan nuestros casos ante el tribunal celestial. Y cuando muero, si he de morir ahora, entonces mi caso ya ha sido ventilado. Tengo que bajar a la tumba habiendo sido sellado y allí se completa la labor. Así es como tenemos que interpretar este caso, no que el juicio de los muertos todavía no se sabe cuándo termina. No, amado. Eso no es así como tradicionalmente hemos creído. Los impíos y sus obras hasta que todo el pueblo de Dios haya sido juzgado. Y los casos de los vivos, así como los de los muertos, estén decididos. Y aún después que los santos hayan sido sellados con el sello del Dios vivo, sus elegidos pasarán individualmente por pruebas. Entonces, aquí está el fuerte pregón. Habiendo sido sellados, son objeto de la lluvia tardía y salen a pregonar la verdad para los obreros de la 11ª hora. Y en ese pregón van a atravesar por el conflicto de el decreto dominical, la persecución que va a producir o que viene como consecuencia del fuerte pregón. Nosotros, los que hayamos completado nuestro proceso de sellamiento, pasaremos por esas tribulaciones y tendremos que predicar y levantar el estandarte en plena persecución, en pleno decreto dominical, en plena ley ecuménica. Tendremos que hacerlo. Estemos donde estemos, nadie se va a salvar de ese pregón, ni recibiéndolo ni dándolo, amado. Estemos donde estemos. Mira otra cosa, sus elegidos pasarán individualmente por pruebas, vendrán aflicciones personales, pero un ojo que no permitirá que el oro sea consumido vigila el horno estrechamente. El indeleble sello de Dios está sobre ellos. Puede afirmar que su propio nombre está escrito allí, en las frentes, el nombre de Jehová escrito en nuestras mentes. El Señor los ha sellado. Su destino está escrito. Dios, Nueva Jerusalén, son propiedad del Señor, su posesión. ¿Será puesto este sello sobre los que tienen mentes impuras? Entonces,
Esto nos indica que el sello no se coloca muerto, el sello debe colocarse estando vivos, porque nos está diciendo, tienen la mente impura. Eso solamente puede suceder estando vivo, cuando hay actividad cerebral, actividad de razonamiento, solamente puede efectuarse estando vivos. Entonces el sello debe imprimirse estando vivos. Y es estando vivos cuando nosotros podemos dejar que el Espíritu Santo nos selle porque estamos viviendo en santidad, o podemos impedir que ese sello sea impreso en nosotros por no querer vivir en santidad. Muy bien. Y nos sigue diciendo, los que tienen mentes impuras, sobre el fornicario, sobre el adúltero, sobre el hombre que codicia a la mujer de su prójimo, que vuestras almas contesten esa pregunta. ¿Cumple mi carácter los requisitos esenciales para que pueda recibir un pasaporte que me permita ir a las mansiones que Cristo ha ido a preparar para los que sean aptos? ¿Cuál es el pasaporte que se menciona aquí? El sello, amado, el sello. Ese es el pasaporte. Ese pasaporte no se le da a nadie cuando está muerto. No, cuando se está muerto lo que nos dan es un certificado de función. Eso es lo que se nos da. Pero el pasaporte se le otorga al ciudadano porque está vivo, porque está en actividad. Asimismo, al cristiano va a recibir el pasaporte estando vivo. Y si ha de morir, el pasaporte ya quedó sellado. Bajó a la tumba habiendo sido sellado. El pasaporte se selló. Pero mientras estamos con vida, nuestro pasaporte debe estar activo, porque estamos viviendo de acuerdo a la altura de lo que Cristo reclama de nosotros. La santidad debe estar incorporada a nuestro carácter. Así termina este párrafo. Testimonio para Ministro 446. La santidad debe estar incorporada a nuestro carácter. La santidad es un proceso, no es una pastilla que nos tomamos hoy y listo, ya estamos santificados, ya estamos sellados. No, esto es un proceso que te lleva toda tu vida. Y la santidad tiene que ver con la renuncia a todo lo que se llame mundo, todo lo que se parezca a mundo, todo lo que se parezca a Sodoma y a Gomorra. Esa es la renuncia de eso. Es santidad. Bien, amado, y para corroborar lo que dijimos anteriormente de que ese ángel que destruyó a Sodoma y a Gomorra es el mismo de ahora, vamos a ver lo que nos dice Apocalipsis 18 para que hagamos una comparación. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave sucia y aborrecible. Así estaba Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra era la guarida de todo espíritu inmundo. Era el hogar de los demonios, Sodoma y Gomorra, porque había caído de la moralidad. Estaban en perversión total y abierta, tanto los habitantes, hombres, mujeres, niños, animales, todo estaba contaminado, así como nos dice acá Babilonia, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Allá habían dos naciones contaminadas con el vino de la fornicación, amado. Sodoma y Gomorra. Y los reyes de Sodoma y Gomorra, igual como nos dice aquí, los reyes de la tierra han fornicado con ella. Los reyes de Sodoma y Gomorra también estaban incursos en los mismos delitos de depravación. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Los comerciantes de Sodoma y Gomorra también. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. Dice el cuarto ángel. Y la expresión de este ángel en tiempo de Lot fue: escapa por tu vida, sal de la ciudad, ¿verdad? Salid de ella, pueblo mío, sal de la ciudad con tu familia y con lo que tengas.
para que no seáis partícipe de sus pecados. Esto significa cuando los ángeles le dijeron, porque la ciudad va a ser destruida, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Por lo cual, versículo 8, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor que la juzga. De manera que Sodoma y Gomorra fue quemada, destruida con fuego. El mundo va a ser destruido también con fuego y habrá muerte, llanto y hambre. Sodoma y Gomorra fue destruida en un día. El mundo va a ser destruido en un día. Bien, mi amado, espero que esta reflexión sirva de crecimiento espiritual para cada uno de nosotros. El Espíritu Santo siga actuando en ti, abundando en ti sabiduría, conocimiento y discernimiento. Un gran abrazo.